Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, acá estamos en otro resumen, podríamos decirlo ahora, bimensual, ¿sí? Eh, Ayer fue, hoy es sábado, sábado 3 de la tarde más o menos, al momento de grabar. Ayer fue feriado en Estados Unidos, ¿sí? Good Friday, que creo que es Viernes Santo, la verdad que no lo tengo muy claro, pero tuvimos mercado hasta el jueves. La verdad que bastante bien el cierre semanal. Viendo el cierre semanal, probablemente tengamos continuación, sí. Fíjense la volatilidad dando cruz al alza. Así que probablemente la semana que viene tengamos probablemente continuación al alza. Como zonas, sí, de corrección para la semana que viene, primera medida la zona de 520,50. Y por último, la zona de 518 más o menos, que es el mínimo de esta vela, que crea más o menos 518,5, por así decirlo. Mientras esté arriba de 518,5, diría que probablemente eh, haga nuevos máximos en el corto plazo, o sea, siga haciendo nuevos máximos básicamente, porque esta semana hizo nuevos máximos históricos. Y abajo de esta zona, ahí sí probablemente tengamos una corrección por lo menos a la zona de 500, sí, $500 más o menos. Y ahí veremos, abajo 500, sí probablemente tengamos una corrección más profunda hacia esta zona. La veo posible, ahora no, la verdad es que no, por ahora no, porque es un 10%, la verdad que es bastante considerable. Así que creía que probablemente no. En el semanal, la verdad es que no tenemos mucha información para decir, bueno, esta zona es interesante. La última zona realmente interesante que tenemos es esta consolidación, ¿sí? Puede pasar que tengamos alguna especie de consolidación y armemos otra zona eh, crítica o de interés, por así decirlo, sí, pero bueno, por ahora parecería que no, y probablemente siga, ¿sí? El que viene un poco más atrasado es el Nasdaq. Fíjense que había tenido un buen cierre y por ahora estaría cerrando abajo. Mientras cierra abajo de 4,45 el semanal, diría que probablemente siga lateralizando, ¿sí? Apuntaría a la zona de 4,40 y 4,34 más o menos como un posible ajuste, mientras esté arriba de 4,34, incluso más abajo, 4,32. No lo veo muy mal, probablemente siga lateralizando, sí, tiene mucha más pinta de querer lateralizar que... perdón, esto... ahí está, perdón. Los viendo en un momento, ni no lo estaba mirando mucho en diario. Sí, mientras esté arriba de 4,33 bien, si no, probablemente abajo de 4,33 los 4,25 que es el gap, y abajo de 4,25, 4,10 y 3,96 que también es la zona a largo plazo. Tampoco la veo muy probable. Fíjense que el semanal necesitaría meterse, incluso cerrar, ¿sí? Abajo de 4,32. Ahí sí se pondría más pesado, pero por ahora sigue bastante, bastante bien. Tiene más pinta de que quiere lateralizar. La volatilidad ya está bastante baja, ¿sí? Le puede quedar un poco más y llegar a estos niveles tranquilamente. Tranquilamente, o sea, esto sería un mes más de lateralización probablemente y ahí salga, pero la verdad que está bastante lateral. Arriba de 4,46 sería otra historia y probablemente salga al alza. El Dow muy bien, no llegó a máximos históricos, la semana pasada había tenido una mecha en máximos que todavía no llegó. Mientras esté arriba de 3,91 lo veo bien, probablemente siga, vamos a ver la volatilidad, sí, probablemente también continúe, está como el SPY, tiene ganas de seguir, incluso un poquito más fuerte, mientras esté arriba de 3,92 y incluso, sí, 3,92 y como decía, 3,91 este máximo, lo veo bien. Abajo de esa zona puede ser que apuntemos de vuelta a 3,76, 3,71, pero mientras esté arriba de esta zona, ¿sí? 3,91, 3,90, probablemente siga al alza, ¿sí? Russell, bastante buen cierre también de continuación. Fíjense la volatilidad también bastante baja, dando cruce. Probablemente nos lleve por lo menos a la zona de 2,23, ¿sí? Incluso de máximos. Mientras esté arriba de 202, lo veo bastante, bastante bien, ¿sí? Y abajo de 202, probablemente por lo menos intente ir de nuevo a 196, incluso a 190, 189, ¿sí? Pero
El Russell está bastante bien y creería que probablemente también cerró bastante bien y tiene pinta de continuación como el SPY y como el Dow. ¿Sí? El Nasdaq es el único que tiene por ahí un poquito más de pinta de querer lateralizar un tempito más. ¿Sí? Pasamos vamos a dejar Bitcoin para último. Pasamos a petróleo. Muy buen cierre semanal. El diario también está muy bien, ¿sí? Superando la primera resistencia, que era la zona más o menos de $80, casi $82 para rodear. Muy bien. Probablemente mientras esté arriba de esos $80, incluso, sí, $80, probablemente intente ir a la zona de 90,50, $92. Y ahí veremos. Mi teoría, sí, sigue siendo que probablemente el petróleo sí, está en una especie de rango bastante interesante, eso no lo vamos a negar, ¿sí? Entre las zonas de 67 a 63, ¿sí? Como primer medida, que es justo casi la mitad del rango que generalmente suele ser resistencia, la zona 80 y la zona de 91 a $92, ¿sí? Veremos qué pasa. Si rompe $92, probablemente intente ir a los máximos de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿sí? Si rechaza acá, probablemente el próximo objetivo sea de vuelta a los mínimos. Si rompe ahí, probablemente tengamos un mercado bajista, un bear market de petróleo bastante extendido y probablemente en un par de meses, incluso un par de años, año y medio. ¿Sí? No, esto obviamente es futurología, ¿sí? Es mi sensación básicamente. Y probablemente como objetivo final la zona de 45, $43. ¿Sí? Pero bueno, por ahora está bastante lateral, prácticamente desde octubre de 2022 viene desarrollando este rango, lo cual es bastante, bastante bueno. Petróleo, perdón. Oro. Primer objetivo, llegó el primer objetivo, ¿sí? Y estaba viendo que probablemente intente ir al segundo porque creo que le queda un poco más, sí, de energía probablemente para intentar esa zona de máximos absolutos. Fíjense, la volatilidad del diaria está bastante, bastante baja y creería que no sé por qué no puedo ver, me tapa acá este indicador, que no se puede mover. 2250 más o menos sería la zona que apuntaría como segundo objetivo, siempre y cuando esté arriba de 2175 o 2173, sigue alcista, ¿sí? Más que nada por ¿sí? Máximo ascendente, mínimo ascendente, máximo ascendente. Podemos tener algún tipo de corrección a 2213 y a ir a 2250, ¿sí? Mientras esté arriba de 2213, muy fuerte, ¿sí? Mientras esté arriba de 2175, la tendencia sigue bien. Probablemente si tenemos algo así, ¿sí? Trate de lamerse un poco las heridas antes de salir, ¿sí? Pero mientras esté arriba de 2175, mediano plazo está bastante bien, ¿sí? Vamos a ver el mensual que también cerró, muy bien, muy buen cierre también, bastante de continuación y diría que probablemente 2250, probablemente, perdón, 2250, 2288, 1990 me parecía, digo, ¿qué pasa? Probablemente intente ir a esa zona e incluso tiene pinta de querer hacer nuevos máximos, sí, tiene pinta de querer hacer nuevos máximos históricos. Probablemente en el más largo plazo, sí, haga nuevos máximos históricos porque el mensual está bastante, bastante bien. Cerró en base cierre, sí, nuevo máximo, eso generalmente indica continuación. Volatilidad bastante baja, así que les diría que probablemente haga nuevo máximo, sí. La verdad que está bastante, bastante bien. Vamos a pasar a la soja, ¿sí? Por ahora, ¿sí? Corrigiendo, nada preocupante mientras está mira arriba de esta zona, ¿sí? Arriba del mínimo, esto es ajustado, acuérdense, por el tema de los roleos de contratos. Mientras esté arriba del mínimo de 18 de julio de 2022, de esa semana, lo veo bastante bien. Mediano a largo plazo, de vuelta a los máximos. El diario, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, así queda más limpio. Esto que solo se ve en semanal porque en el diario la verdad que esto no nos afecta para nada.
Ahí estamos. Bien. El diario, bastante bien. Tuvimos el informe de intención de siembra el jueves que fue feriado. Ahora vamos a ver, el maíz tuvo un movimiento bastante considerable. La soja, bastante bien, sí, lo que está haciendo después de prácticamente subir. Sí, una lateralización. Y como siempre digo, generalmente las lateralizaciones, sobre todo obviamente depende del time frame. Si vemos el semanal está a largo plazo está bastante lateral, ¿no? Pero en el diario diría que probablemente está intentando hacer un reversal y esta lateralización probablemente resuelva a favor de toda esta subida, ¿sí? Mientras esté arriba de 1180, ¿sí? Cierre diario lo veo muy bien. Probablemente esta lateralización nos lleve al alza. Ahora voy a decir por qué. Los que nos miran hace tiempo seguramente ya lo hayan visto, pero lo que tenemos es un SFP, ¿sí? Básicamente un SFP alcista en este sentido, y acá tenemos un SFP bajista. Tenemos justo los dos, ¿no? Que es cuando generalmente no trata de romper una resistencia, no puede y cierra abajo del máximo anterior a ese, ¿sí? Este es un SFP bajista, ¿sí? Y este es uno alcista, ¿sí? ¿Por qué? Porque cierra arriba del mínimo anterior. Bastante bien. Lo que indica que compradores, en este caso compradores pierden fuerza y en este caso vendedores pierden fuerza. Bastante neutro en el sentido de que tenemos un SFP alcista y uno bajista. Me voy a inclinar que probablemente este sea el que nos lleve más arriba, ¿sí? De corto plazo, ¿a qué zona apuntaría? A la zona 1250 probablemente. Y ahí probablemente tengamos algún tipo de lateralización parecida, pero bastante bien la soja. Ahora pasamos al maíz, que fue el que más se movió. Bastante considerable el movimiento del maíz. El maíz estaba haciendo una lateralización bastante parecida. Incluso tuvo un cierre bajo ese mínimo, cosa que la soja no. Y lo recuperó subiendo casi un 4% después de la intención de siembra, ¿sí? Si mal no recuerdo, soja era más o menos un 3% de superficie mayor al año pasado, maíz era un 5% menos y creo que trigo era un 4% menos, ¿sí? Pero bueno, la soja está lateral, el maíz para mí, a mi gusto, sigue bastante bajista. Lo que me gustaría ver es, bueno, que resuelva este rango, ¿sí? Hacia arriba y que rompa la zona de 464 centavos por bushel. Si rompe esa zona, ahí sí me pondría, por lo menos, no sé si hiperalcista como la soja, decir vuelve a máximos, pero por lo menos apuntaría a la zona de 520, 540 centavos, que es bastante considerable, sobre todo pensando que hay que pagar un poquito de peaje, sí, pero fíjense que estamos justo en el medio, sí, puede ir a estos mínimos o puede, en el caso de romper 464, puede intentar ir a esta zona, ¿no? Y si recupera esta zona, ahí sí estaría bastante similar a la soja y probablemente intente ir a máximos, ¿sí? Entonces es una zona bastante crítica que bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver qué pasa en la zona de 464. Hay que ver si puede romper, sí, de corto plazo, la zona de 445. Si rompe la zona de 445 en cierre diario, probablemente pueda ir a la zona de 464, sí, y ahí veremos qué define el maíz en un poco más en el largo plazo, ¿sí? Trigo, prometedor, diría, ¿sí? Mientras esté arriba de 556 podría intentar ir a la zona de 618, ¿sí? Fíjense que esto es un doble piso, falló, rechazó dos veces, ahora lo rompió. Si lo puedo usar como soporte, diría que la zona de 618, incluso podemos llegar a tener una mechita a la zona de 636, ¿sí? Esa zona bastante clave, creo que lo tengo marcado en el semanal también. Sí, fíjense que es clave en el semanal. Si rompe esa zona, probablemente el trigo ahí sí haga un reversal y por lo menos intente la zona de 800 dólares, 800 cents, 805 centavos por bushel, ¿sí? Esa zona más o menos. Así que es clave que pueda mantener esta zona y que pueda romper acá arriba, ¿sí? Después, bueno, de agro ya estamos. Energía, metales, índices. Queda el viejo y confiable Bitcoin. Bastante bien la zona donde rebotó el Bitcoin, ¿sí? La primera zona de interés era más o menos la zona, los máximos históricos, ¿sí? 2022, zona de 66.000. Y después los máximos históricos 2021, la zona de
60, sí, 60, 59.800. ¿Sí? A la primera llegó, definitivamente, porque lo rompió para abajo. A la segunda casi que llegó y no llegó. ¿Sí? Estuvo, creo que el mínimo fue 60.765. La verdad que el semanal está bastante bien. Creería que se puede llegar a venir un tipo de lateralización, ¿sí? Bastante compacta, ¿sí? Algo así. Parecería que sí, más que nada porque la volatilidad ya está llegando a zonas bastante considerables, ¿sí? Entonces creería que probablemente, ¿sí? Tengamos una lateralización antes de sí. De corto plazo, diría que el Bitcoin probablemente ya dio bastante, lateralice un tiempo y de ahí probablemente salga, ¿sí? Mientras esté arriba de 59.800 no me preocupa. Y abajo de 59.800 ya podríamos apuntar a zonas de corrección un poco más interesantes, como podría ser la zona de 51.200 y 47, ¿sí? Pero mientras tanto, mientras esté arriba de 59.800, lo veo bastante bien. Pasamos a la dominancia. El semanal, la verdad que sigue bastante bien. En el diario sigue en la zona de indiferencia, así que hemos dicho, mientras esté arriba de 51.69, 51.70, probablemente siga lateralizando o intente romper. Mientras esté abajo de 54.30, probablemente siga lateralizando o intente romper a la baja, ¿sí? Cualquiera de esas dos zonas, vamos a tener el movimiento probablemente bastante sostenido durante los próximos meses, ¿sí? Si hace algo así, probablemente el Bitcoin supere el grueso de las alts. Los próximos meses, si hace algo así, probablemente las alts, nadie va a saber cuáles, ¿sí? Generalmente es más un indicador general, ¿sí? Probablemente las alts eh, sigan rindan más que el Bitcoin, ¿no? Obviamente, difícil saber cuáles, pero puede pasar, ¿sí? O sea, va a pasar, no puede pasar. Va a haber alts que probablemente se pongan como locas, difícil saberlo, pero yo creo que estos son los dos caminos, ¿sí? Que habría que esperar y hay tiempo, ¿no? Así que bueno, espero que tengan un buen fin de semana largo, Semana Santa, sí. Lunes, martes en Estados Unidos es día normal, hay bolsa. Así que bueno, nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta luego.